yo el primer 8000 hice en el año 90, fui en la primera expedición en el año 98 y empecé, o sea, el primer 8000 hice en el año 2001 y bueno, hasta el año 2010. Al final, si cuentas en años, fueron 9 años largos, metimos mucho ruido, por eso quizá parece una vida importante, pero el otro día me daba cuenta que hacíamos el aniversario de cuando terminamos los 14 8000 y eran 5 años ya, o sea que el tiempo pasa rápido. Entonces ha sido una parte muy importante de mi vida y los añoro muchísimo. Sobre todo añoro no el hecho de hacer una montaña de 8000 metros, añoro el hecho de tener un proyecto de vida como eran los 14 8000 y tener bueno, pues, expediciones o aventuras en la cabeza para poder hacerlas, ¿no? Ahora pues no es lo mismo, o sea, no tengo cosas que de momento pues haya focalizado en el que quiero hacer esto, entonces me focalizo más en el trabajo, entonces lo añoro mucho estar en la salsa de pensar, de organizar, de todos estos objetivos. Puede haber muchísimos, ¿no? Y te puedes organizar objetivos, pero sí, fue terminar los 14 8000 y parece que todas las montañas del mundo se terminan, que todos los lugares que pueden ser interesantes para organizar una aventura se terminan y me focalizo más en una vida mucho más cotidiana. Y esto es lo que bueno, quizás los primeros 3 años pues no lo he añorado tanto, pero los 2 últimos años lo añoro tener un equipo, una gente en el que estemos soñando conjuntamente. O sea, esto es lo que añoro. Y esto quizás era lo que teníamos en Al filo de lo imposible, ¿no? Cuando Al filo empezamos, pues teníamos un poco eso, ¿no? Un equipo de gente que soñábamos con hacer proyectos, ¿no? El Everest sin oxígeno, yo creo que si algo quitaría de mi vida sería quizás el año 2011, el Everest sin oxígeno. No, a ver, no hay que quitar nada de la vida. O sea, ahí creo que me pasó, o sea, creo que se organizó ahí una expedición y un después en aquella expedición que a todos los que fuimos parte de aquello, viene una parte y la otra, en la que me incluyo yo en una de las dos, no nos ha hecho bien a nadie. Creo que es un capítulo de un libro que sí tiene que estar, pero creo que tenemos que escribir nuevos capítulos en el futuro que limpien aquel momento. Porque fue unas discusiones y unas cosas en las que tuvimos y que cierta persona, o sea, que todos conocemos, pues se creó ahí una cosa que creo que con todo lo que hemos vivido conjuntamente no nos podemos hacer esto. O sea, ni yo ni los otros. O sea, que creo que podemos ser muchos más inteligentes que todo esto y podemos ser más inteligentes de decir, mira, aquí vamos a vivir 80 años o mi abuela está viviendo 91 y creo que no merece la pena vivir así. Que yo no tengo rencor ni de nada y que si ahora mismo podríamos escribir la última parte del año 2011, la escribiría, me gustaría escribirla de otra manera y quiero pensar que las otras personas que escribieron el final del año 2011 la quisieran escribir de otra manera también. No estábamos preparados para esto. O sea, a veces cuando trabajábamos en Al filo de lo imposible, no nos dábamos cuenta, por ejemplo, del papel que podía tener una persona tan importante como era Sebastián Álvaro, ¿no? Era la cabeza pensante de unos proyectos gigantes. Nosotros íbamos y todos formábamos un equipo y hacíamos un 8000, un 7000 o lo que sea, pero a veces no te das cuenta de la presión y el trabajo que tiene una persona generando un documental, generando unos capítulos de televisión y teniendo unas responsabilidades hasta que no lo vives. Y nosotros, o yo lo viví en el año 2011. Cuando organizamos el Everest sin oxígeno y nos metimos en un sarao de un sponsor gigante y un sponsor tan grande y hacer en directo y todas estas cosas, creemos creo que a veces nos equivocamos en el que pensamos que podemos hacerlo todo nosotros. Controlo esto. Gran equivocación. Si haría una autocrítica de aquella vez, yo no podía escalar el Everest sin oxígeno y liderar un equipo de filmación y de un programa de televisión. Una gran equivocación. Ahora mismo pediría ayuda y tendría la capacidad de decir, oye, chavales, que aquí esto hay que hacerlo de otra manera. Gestionar el equipo, la extensión, la filmación, la producción, todo.
gestión de sponsors, gestión de televisiones, gestión de todo. Fue un momento en concreto también y porque pasaron ciertas cosas en mi vida personal que tampoco tuve mucho más tiempo de gestionarlo y me metí en todo, pero no busco excusas. Creo que me di cuenta de que lo que era esto me superaba. Y yo puedo decir que casi podríamos decir que ya sentía cuando salimos de aquí de Madrid que aquello iba a ser difícil y que la cumbre del Everest sin oxígeno se iba a complicar y que aquella vez teníamos menos boletos que nunca para hacer la cumbre. Es verdad que de los 14 8000 me queda ahí el Everest sin oxígeno y creo que después de haber subido los 14 8000, o sea, lo ético sería volver al Everest sin oxígeno, ¿no? Y no lo he hecho hasta ahora porque he estado haciendo otras cosas, porque necesitaba salir de todo esto y aparte pues me queda la espina clavada de poder hacer el Everest sin oxígeno, pero fijo. Entonces me gustaría volver, creo que para hacerlo bien tendría que volver al Everest sin oxígeno. Mi vida ahora es una vida bastante, mucho más, bueno, podríamos definirla como más tranquila que antes, porque era enfocada en los 14 8000 y en escalar montañas de 8000, pero no lo es tranquila, ¿no? Me dedico mucho a dar charlas y conferencias, podría ser que me definiría como conferenciante y como coach, y me dedico pues mucho a dar conferencias en diferentes empresas, sobre todo a nivel estatal y también internacional. Y ahora, pues desde que hace 3 años me metí en el mundo del coaching, pues creo que es un mundo que me apasiona y creo mucho que la naturaleza es un sitio donde se puede trabajar mucho las relaciones de personas y de equipos y entonces hacemos muchas cosas en el medio natural con el coaching para empresas, formaciones en el medio natural para empresas. Entonces me dedico a esto, aparte de que luego paralelamente tengo una agencia de viajes que creé en el año 2012 y esto me da un quebradero de cabeza muy grande porque ofrecemos como destino España y sobre todo los Pirineos y el País Vasco como destino de trekking y naturaleza y es un camino difícil porque nuestro país no está o no lo ven desde fuera como un destino de montaña y de trekking, o sea, lo ven como un destino de playas, entonces cambiar el chip de un inglés o de un americano que venga aquí a hacer trekking y montaña, pues me está haciendo complicado. Un reto complicado, pero divertido, que estamos ahí un grupo de 4 personas trabajando. La idea más importante que transmito y que creo que, que a veces bueno, no se dan cuenta en las empresas y así es, o sea, la necesidad de ser un equipo con una visión compartida y con un objetivo común. Para mí el equipo ha sido lo más importante. Yo siempre digo que si no hubiera hecho los 14 8000 sin que hubiera tenido a toda la gente que ha habido alrededor mía, o sea, todos. Podría empezar a nombrar pues desde Sebastián Alboro a Juanito Yarzábal, a Ferran Latorre, a Asier Izaguirre, a Nacho Delgado, a Juan Vallejo, a Miquel Zabalza, a todos que hemos estado en expediciones en el que sin ellos no hubiera hecho los 14 8000. Y lo mejor que ella es que conseguimos ser un equipo y no un grupo de amigos que iban con un objetivo a una expedición, con el objetivo de hacer una cumbre. Éramos un equipo, un verdadero equipo que teníamos un objetivo siempre común cuando íbamos. Entonces lo más importante que hablo es cómo gestionar estos equipos, ¿no? Y cómo transmitir a estos equipos la pasión por lo que tú tienes, ¿no? O por lo que yo tenía y no era difícil transmitir la pasión porque todos los que formábamos el equipo éramos unos apasionados de lo que hacíamos. Creo que es una vida de dedicación a la montaña y de elección de vida ser un guía de alta montaña o de media montaña, ¿no? Y ahora, bueno, teniendo aquí la compañía de guías en el Valle de Arán, pues veo que es una vida complicada. En España no estamos acostumbrados o no están acostumbrados la gente a coger guías, entonces se lo tienen que pelear y currar mucho. Y al final pienso que tampoco hay tanta diferencia entre los guías y cuando íbamos a escalar las montañas de 8000 metros, ¿no? Entonces creo que son gente que les apasiona la montaña y que intentan vivir de lo que les apasiona y es complicado en nuestra sociedad y en un país como España. Entonces cada vez hay más guías, cada vez hay más escuelas, cada vez hay más... O sea, creo que hay mucho más gente que hace de guía y los clientes nos faltan.